La administración de López en el gobierno de la República, sin duda cabe que ha ido de fracaso en fracaso. La delincuencia es imparable. A diario se dan crímenes y quedan impunes porque López apoya, defiende a la delincuencia organizada porque son sus amigos y lo llevaron a la presidencia de la República. Ha traicionado al pueblo de México, pues no atiende las necesidades de personas necesitadas, como es el caso de los hermanos de Guerrero y Acapulco, que los tiene sufriendo a merced de su suerte, pues acabó con el Fonden, que era el fondo para desastres naturales, acabó con todos los fideicomisos y se robó el dinero. Quiso robarse el dinero de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, 15,000 millones, argumentando que eran privilegios de los ministros de la Corte, y fue parado por un juez federal y los dineros no se entregaron al fisco federal y están pendientes de resolverse. Pero el problema más sensible es el de la salud. López en toda su administración juró y perjuró y que dejaría de llamarse López Obrador utilizando la frase "me canso ganso", y fue un rotundo y reverendo fiasco, puras mentiras de López. El país está debatido en la pobreza porque López, en lugar de crear empleos, lo que hace es crear más inflación, pues está apoyando a más de 15 millones de adultos mayores, estudiantes con becas y discapacitados, porque lo hace de una manera electorera, porque son los que le van a ayudar para que salga triunfante su corcholata y quede impune en sus delitos. El otro fiasco más reciente es el contubernio que tuvo con el joven Samuel García, quien es un esquirol de López, para allanar el camino del triunfo a su corcholata. Ahí se le descubrieron infinidad de corruptelas, y prueba de que tenía mucho que ocultar en el gobierno es que regresó para tomar posesión de facto del gobierno, hasta que fue presionado el gobernador interino y finalmente quedó ya con el permiso del Congreso para seguir robando junto con su familia en el gobierno de Nuevo León. Pero el fiasco, insisto, más sentido, más grave, es la falta de salud en el país. Debido a que no se atendió al COVID porque no había camas de hospital, murieron más de 1 millón de mexicanos. Y ahora López insiste y perjura que va a dar salud como de Dinamarca, y resulta que es el hazmerreír del pueblo de México así. AMLO promete que dejará el mejor sistema de salud del mundo. Y tenemos el compromiso, no como el de Dinamarca, sino de mejor. dejar funcionando el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, que son millones, y voy a cumplir con el compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ayer, por ejemplo, nos reunimos y ya hicimos una evaluación sobre el abasto de medicamentos. Están comprados prácticamente todos los medicamentos hasta diciembre del 24. Y estamos por adquirir 10,000 metros cuadrados de 2
grandes bodegas preparadas con ese propósito para almacenar medicamentos y para poder inaugurar ya todo el sistema de distribución de medicinas y la farmacia que va a contar con todas las medicinas que se requieran en México. Bueno, todas esas falacias las ha venido repitiendo toda su administración. Su bandera o compromiso de campaña fue la de que acabaría con la pobreza y que además daría salud como la de Dinamarca. Y resulta que la pobreza se ha incrementado en más de 10 millones de pobres. Respecto de la salud, tuvo que contratar médicos cubanos porque iban a ser la solución para dar asistencia médica de calidad. Y resulta que de esos 500 o 600 médicos cubanos no se sabe hasta la fecha qué es lo que están haciendo en el país. Muchos analistas políticos dicen que estos sujetos vienen a hacer propaganda comunista para preparar la imposición de un sistema comunista en México, porque López lo que hace es quedar bien con los dictadores del mundo. Por ejemplo, a Cuba lo apoya con millones de barriles de petróleo y de gasolina, además de alimentos, y por otro lado les da dinero en efectivo. A Centroamérica, por ejemplo, a El Salvador, más de 150 millones de dólares. A Venezuela hace lo propio. Tiene a cantidad de personas trabajando en el país. Uno de ellos es el autor de los libros de texto, un tal Max, que es comunista, que ocupó puestos en la dictadura de Venezuela, y así sucesivamente. Ahora, para no desviarme del tema, el problema de la salud en México no puede resolverse por López, porque solamente 7 millones de personas son derechohabientes del IMSS. 35 millones de nacionales no tienen derecho a la salud. El 48% de la población total no tiene asistencia médica. Y por otro lado, existe una planta laboral de más de 22 millones de trabajadores. Quiere decir que López, antes de hablar o de comprometerse a que va a dar salud como la de Dinamarca, lo que debe hacer es organizar el sistema de salud en el país. ¿Por qué? Porque no existen clínicas de terapia intensiva. Solamente en 24 estados del país existen clínicas del IMSS, de los 32 entidades federativas. De manera que estamos en la miseria en cuanto a sistema médico se refiere. Y por otra parte, pues los sueldos son paupérrimos, son demasiado empobrecedores, porque por ejemplo, un médico general en el IMSS gana 8,000 pesos mensuales. Un médico familiar gana 11,000 pesos. Un enfermero llamado trabajador social gana 6,000 pesos. Pues ¿cómo quiere López acabar o terminar con la falta de salud al pueblo de México si no empieza con lo más elemental, con lo más básico, que es crear una
infraestructura hospitalaria que sea suficiente para albergar la cantidad de millones de mexicanos que requieren de salud. Está, por ejemplo, en la pandemia del COVID no había camas disponibles, tenían que atender a los pacientes en la calle, y eso es una verdadera vergüenza, y eso lo colocó a México en el segundo lugar de muertes por COVID. O sea, que López es un verdadero presidente farsante, y además es un sujeto inhumano, porque no le interesa la salud y el sufrimiento del pueblo de México. Y para demostrar que López miente cada vez que respira, me permito exhibir otro video, otra declaración de López, en donde ya es el hazmerreír del pueblo de México así. Va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos. Pues ¿cómo vamos a salir de los problemas de falta de salud si López es un mentiroso? Porque además todo el pueblo de México sabe que el sistema de salud en este país es como el de Biafra, es como el de los países tercermundistas más pobres del mundo, cuando que la salud, en los términos del artículo 4, es un derecho constitucional, no es una dádiva de ningún gobierno. Pues el problema de la salud en México siempre ha sido deficiente, pero ahora lo es más, porque López se ha acabado los dineros de la nación en sus obras cumbres, que son elefantes blancos, como son Dos Bocas, que está llevándose una cantidad exagerada de millones de dólares y no funciona. El Tren Maya, un tren que es inservible, que no va a servir para el desarrollo nacional, porque además acabó con más de 10 millones de árboles de la selva, y esas maderas preciosas se las robaron. Ni siquiera fueron honestos para decir: este dinero del costo de la madera, del precio en que se vendió, va a ser para los damnificados de Guerrero y Acapulco. Total, que López es un presidente fracasado. El pueblo de México ya lo tiene catalogado como un payaso de circo, en donde todos los argumentos que dice resultan ser mentiras y una burla al pueblo de México. Por ello, yo llego a la conclusión que, siendo México un país de mucha riqueza natural, López no ha sabido aprovechar ese potencial, porque a lo que se ha dedicado es a sostener un sistema de gobierno corrupto para seguir detentando el poder y finalmente imponer una dictadura como la de Venezuela, porque a López no le interesa el bienestar y la prosperidad del pueblo de México. A López le interesa un proyecto mesiánico que nació muerto, porque en México no estamos dispuestos a que imponga un sistema comunista. Muchas gracias.